Muy buenas noches, hermanos que nos ven y nos escuchan a través de su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Estamos esta noche con ustedes en su programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Me gustaría recordarles, hermanos, que estamos aún en el mes de la Virgen María y como ya han podido percatarse, todos los miércoles de este mes hemos dedicado un tema para conocer algún aspecto fundamental de la Virgen María, y este no es diferente, porque lo que le traemos ahora es el tema de María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Este tema de por sí muy interesante y que encierra el dogma fundamental que se relaciona a la Virgen María, es lo que tenemos para ustedes. Pero antes de entrar con el tema, me permito recordarles que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical adscrito al Arzobispado de Panamá y que nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens, o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico siemprealegres.panamá@gmail.com, o entrar a nuestra página web, que es sempergaudens.org. En este programa, pues lamentablemente no van a poder llamar, porque no tenemos en este estudio por el momento llamadas al aire, pero sí pueden escribirnos por WhatsApp al 6615-7538, recuerden el número de siempre, 6615-7538. Para desarrollar el tema, está con nosotros el hermano Ronaldo. Buenas noches. Hermano Ronaldo, buenas noches, que nos va a ayudar a desarrollar este interesante tema. Así que vamos a entrar en materia, puesto que este tema interesante también es un poquito extenso, pero es así porque es fundamental, es importante para todos y cada uno de los cristianos católicos. Entonces le pedimos al hermano Ronaldo que nos permita entrar en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias te damos por aprender más de ti, por conocer más de ti, por conocer más de tu iglesia, de tu doctrina. Ayúdanos a comprender más aquel mensaje que tú nos quieres dar, a poder enseñarles a aquellas personas que muchas veces desconocen de la palabra de Dios y de lo que tú enseñas a través de tu iglesia. Envía el Espíritu Santo para el desarrollo de este tema. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, todos los cristianos católicos están de acuerdo en el hecho de que nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra y que en la tierra se comportó como una persona igual a nosotros, como un ser humano. Por consiguiente, no dejó de ser Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también fue un humano como nosotros. Entonces, la inmensa mayoría de los cristianos católicos o de los cristianos en forma general están de acuerdo con este concepto. Lo que sí les cuesta a algunos cristianos no católicos es aceptar el hecho de que si el Señor Jesús no vino a la tierra en un momento dado como hombre sin dejar de ser Dios, pues tuvo una madre. Y menos aceptan que esa madre era una virgen. Por consiguiente, les cuesta, ¿no?, tener claridad en este concepto. Igualmente está el hecho de que de que nos dicen estos hermanos que la Iglesia Cristiana Católica, ¿sí?, ha elevado mucho a la Virgen María, ¿no?, y algunos de ellos todavía señalan que consideramos a la Virgen María como una diosa. Y no solamente este aspecto, sino el hecho de que
además de considerarla como una diosa, pues menos van a aceptar o aceptan el hecho de que María es madre no solamente del Señor Jesús, sino que también es madre de todos los hombres. Pues la Iglesia Cristiana Católica desde sus inicios ha sostenido estos conceptos de una manera muy clara y basada precisamente en las Escrituras. Y esto es lo que nosotros vamos a desarrollarles en el programa de hoy, por lo que le invitamos, no solamente a que nos dispense su atención, sino que también pluma y papel para que anoten las citas bíblicas, de tal manera que cuando algún hermano esperado pues los increpe a ustedes con relación a que María no es madre de Dios, pues ustedes simplemente puedan hacerle referencia a la cita bíblica que así lo sostienen y que le traemos no todas las citas bíblicas, pero sí las más importantes. Entonces le vamos a pedir al hermano Ronaldo que comencemos a entrar en materia de por qué María es madre de Dios, dónde aparece eso que nuestros hermanos esperados dicen que es un invento de la Iglesia Cristiana Católica. Sí, buenas noches, hermano César. Sí, este tema es muy interesante y es muy importante porque este dogma de la maternidad divina de María es de donde surge la importancia, por qué la Iglesia le tiene esa veneración a la Virgen María y por qué dentro de la Iglesia nosotros hacemos fiesta a la Virgen y por qué lo celebramos de una manera muy particular a diferencia de los santos. Vamos a entrar en tema con un texto bíblico. Aquellos que nos siguen, para que vayan anotando. Leamos la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que nos dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Vamos a quedarnos con esa cita bíblica para aquellos que están anotando, Gálatas 4:4. Este texto bíblico vemos primeramente cómo San Pablo habla de cómo Dios envió a su Hijo. Es decir, que está hablando de Jesús, envió a Jesús. Pero no solamente está hablando de Jesús, habla de una mujer. Y dice que el Hijo de Dios nació de una mujer, nacido de mujer. Pero ¿quién es esta mujer? La única que ha dado a luz a Jesús es María, por lo cual este texto está hablando de María como madre de Dios. ¿Por qué decimos como madre de Dios? Porque si se dan cuenta en el texto bíblico habla de que Dios envió a su Hijo, es decir, que está hablando del Hijo de Dios. Por tanto, la mujer de la que se habla es la madre del Hijo de Dios. Aquí este texto claramente nos señala que Jesús vino al mundo, Jesús, que es Dios, vino al mundo a través de una mujer y que esa mujer es su madre. Sin embargo, no es el único texto bíblico que nos señala esto y nos aclara, sino que hay que ver otros textos bíblicos para ir profundizando en el tema. Ya hemos visto con este texto cómo es que realmente que Dios nació de una mujer. Pero también vamos a ver un texto bíblico en el cual vamos a ver qué es lo que vamos a ir profundizando en lo que es la enseñanza de la maternidad divina de María. Sí, antes de avanzar al siguiente texto que tenemos a nuestros hermanos, a mí me gusta siempre destacar el hecho de que en Gálatas 4:4 habla de la plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos, dice San Pablo. ¿Y qué es lo que quiere decir San Pablo con esto de la plenitud de los tiempos? Porque uno de los argumentos que dice algunos hermanos esperados es el hecho de que cómo María puede ser madre de Dios que es eterno. Pues aquí lo señala San Pablo precisamente. Al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, al llegar el momento específico en que Dios señaló, ¿sí?, en la historia del hombre para que llegase el Señor Jesús a encarnarse como hombre en el seno virginal de la Virgen María.
Esto es lo que quiere decir la plenitud de los tiempos, es decir, el momento escogido por Dios para que el Señor Jesús se encarnase en la Virgen María. Y esto va unido a lo que acaba de explicar muy bien el hermano Ronaldo. Sí, esto también, lo que acaba de decir el hermano César, vamos a ir viendo porque es verdad que a raíz de la historia, la Iglesia ha tenido que defender este dogma que ha sido atacada. No es un ataque reciente, eso viene desde hace varios siglos. Y la Iglesia, como madre, ha sabido defender, proteger y definir el dogma para saber qué es lo que realmente enseña la Iglesia. Vamos a leer este siguiente texto bíblico de Lucas 1:35, que tiene relación con el texto anterior, que nos dice, Lucas 1:35, María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Si nos damos cuenta en este texto bíblico, ya nos va aclarando, primeramente, ya nos da un nombre, María. Ya nos da el nombre de quién es esta mujer. Segundo, también nos indica de qué forma fue esta venida del Hijo del Hombre. Primero, no hubo intervención de ningún hombre. Eso es algo muy importante, porque desde el Antiguo Testamento se sabía de que la madre del Mesías iba a ser virgen, por lo cual no iba a haber intervención de un hombre. Lo otro que también vemos acá es la acción del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, así le dice el arcángel. Entonces vemos cómo acá estos dos puntos de cómo la acción del Espíritu Santo y cómo la no intervención de un hombre para el nacimiento de Jesús son importantes. ¿Por qué? Porque quiere decir que este hijo que iba a nacer, el Hijo de Dios, no podía nacer de cualquier mujer. Tenía que nacer de una mujer que fuera pura, que fuera inmaculada, que fuera santa, porque aquel que iba a nacer en él, quien iba a nacer es santo, es decir, Jesús. Entonces, la maternidad de María es un misterio divino que introduce a María en ese misterio de Dios, porque no hay ningún ser humano que haya tenido esa relación con Dios, ningún ser humano, ninguna mujer ha parido, ha dado a luz al Hijo de Dios, solamente la Virgen María. Ninguna mujer se le anunció de esta manera el arcángel para decir que iba a ser la madre del Señor, solo María. Entonces, la relación que hay entre María y la Trinidad es una relación única. Esto lo vemos cuando nosotros decimos que María es la hija del Padre, cuando decimos que María es la madre del Hijo y cuando decimos que María es la esposa del Espíritu Santo. Porque esa relación que hay entre María y la Trinidad no la tiene ninguna otra persona. Esto es tan importante que vamos a leer un texto del cardenal John Newman que nos dice y que nos habla sobre María y por qué es importante la maternidad divina de María. Dice el cardenal John Newman: cuando afirmo que María mereció ser la Madre de Dios, me refiero a lo que parecía natural y lógico que Dios, por ser Dios, concediera la perfección única que María había obtenido mediante la gracia. John Newman. Acá es importante ver y resaltar cómo el cardenal Newman
habla de que lo que para Dios es algo natural, es decir, la perfección, es decir, que Dios es santo, que Dios no tiene pecado. Sin embargo, en María, la gracia lo obtiene a través de la gracia. Es decir, que María, por la gracia de Dios, es que obtiene ese privilegio. Y fíjense, es por eso que en la iglesia nosotros llamamos a María la llena de gracia, porque es aquella que ha estado rebosante de la gracia de Dios. Ninguna persona ha tenido esa gracia plena, porque cuando nosotros nacemos con el pecado original. Entonces vemos cómo el cardenal Newman y cómo los textos bíblicos hablan de la importancia de la Virgen María. Sí, y hermano, esto es fundamental. Nosotros podríamos, hermano Ronaldo, quedarnos solo con estos dos textos para señalar el por qué la Virgen María es Madre de Dios. Y quiero puntualizar de los dos textos que el hermano Ronaldo nos ha traído, nuevamente el de Gálatas 4:4, que habla de que el Señor nació de una virgen. Pero todavía el texto de Lucas 1:35, pues ya definitivamente esclarece el concepto de María, Madre de Dios. Recordemos, como ya hemos señalado en programas anteriores, que la escena de la Anunciación se da entre la Virgen María y el Arcángel Gabriel. Recordemos también que el Arcángel Gabriel tenía como función transmitir el mensaje directo de Dios a la persona que Dios había así señalado al Arcángel para que recibiera el mensaje. Por consiguiente, las palabras que manifiesta el Arcángel Gabriel son las palabras de Dios. Y repasemos, como ya lo ha hecho el hermano Ronaldo, nuevamente Lucas 1:35. O sea, nosotros nos encontramos con María, ¿no? Inocente, que pregunta, pero si yo no conozco hombre, ¿cómo voy yo a quedar embarazada y ser madre? Y tal cual como el hermano Ronaldo lo ha señalado, el texto a su vez nos dice claramente el Arcángel Gabriel, que la sombra del Espíritu Santo va a cubrir a la Virgen María. Y que ese hijo no solamente es hijo del Espíritu Santo, por eso dice el Arcángel Gabriel, por eso tu hijo será santo. Y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Entonces no es la Iglesia Católica la que ha inventado esto de que María es la madre de Dios. Porque si el Arcángel Gabriel le dice a la Virgen que ella va a dar a luz al Señor Jesús, y el Arcángel Gabriel está diciendo que él va a ser llamado Hijo de Dios, pues entonces ¿para qué queremos más argumentos? ¿No? Pero si esto viene ¿de quién? De Dios. ¿Y por qué Dios escogió a la Virgen María? Como siempre preguntan, bueno, pues eso hay que preguntárselo a Dios. Solamente Dios sabe por qué la escogió a ella. Lo que sí nosotros conocemos por los textos que ya también hemos hablado en el programa, en los dos programas anteriores, son las cualidades de la Virgen María que la hizo merecedora de esa gracia especial, de esa distinción especial por los méritos precisamente del Señor Jesús. Otro punto importante que nuestros hermanos esperados siempre puntualizan es el hecho de que estos inventos de la Iglesia cristiana católica son muy recientes, porque en la Iglesia primitiva no se hablaba, hermano Ronaldo, de estos asuntos. Y también tenemos una serie una cantidad inmensa de citas que confirman el hecho de que la Iglesia primitiva hablaba de la Virgen María como Madre de Dios y la veneraba como tal. Quiero nada más que puntualizarle unas tres cositas. En el siglo II, San Ireneo. ¿Quién era San Ireneo? San Ireneo era discípulo de Policarpo. Y Policarpo, hermano, era discípulo del apóstol San Juan. Así que nosotros estamos hablando de los primeros años, hermano Ronaldo, del segundo siglo. Estamos hablando de los tiempos apostólicos. Y San Ireneo hablaba de la Virgen María como nuestra más eminente abogada. Nuestra más eminente abogada, hablando del papel de la Virgen María, abogada ante quién,
abogada ante su Hijo, que a su vez es el único que intercede ante Dios. Entonces plantea un papel importante para la Virgen María. También las imágenes o las pinturas de la Virgen María y el Niño, que tenemos algunas muy, muy bellas, se remontan al segundo siglo, precisamente el mismo siglo de San Ireneo, lo cual también confirma el hecho de que la Iglesia Cristiana Católica veneraba a la Virgen María y la reconocía como Madre del Señor Jesús. Y si todos nosotros aceptamos que el Señor Jesús es Dios, también entonces será Madre de Dios, como lo vamos a desarrollar con el hermano Ronaldo dentro de un momento. Por ahí, por el año 325, más o menos, se tiene ya el credo de los apóstoles tal cual como nosotros lo reconocemos y lo recitamos de memoria actualmente. Y el mismo credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen. 325, siglo IV. Entonces, estas son apenas algunas citas que confirman el hecho de que nuestros apóstoles y los discípulos de los apóstoles, pues, veneraban a la Virgen María como Madre de Dios. Pero esto también es importante señalarlo porque los hermanos esperados dicen que la Iglesia inventó esto a partir del Concilio de Éfeso del año 431. Pues ya le hemos dicho y le hemos demostrado que antes del Concilio de Éfeso, ¿no?, que declara el dogma de María Madre de Dios, ya la Iglesia la reconocía como tal. Vamos entonces a entrar con el hermano Ronaldo con el Concilio de Éfeso. Sí, entonces, una vez visto que los primeros cristianos sí creían ya en la maternidad divina de María, vemos también que en la Iglesia, a través de la historia, también han ocurrido diferentes tipos de herejías. Por tanto, la Iglesia siempre ha tenido que defender la fe de los primeros cristianos. El Concilio de Éfeso, que fue realizado en la ciudad del mismo nombre, en el año 431, proclamó oficialmente la maternidad divina de María. Veamos qué nos dice el Concilio de Éfeso. Desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así también María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. Vamos a ir, ¿qué es lo que nos quiere decir el Concilio de Éfeso en este punto de la maternidad divina de María? Primero, Jesús es una sola persona. Hay que estar claro en esto, hermanos. Jesús es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto lo aclaro porque hay herejías, personas que dicen que Jesús son dos personas. Pero el Concilio ya aclaró que es una sola persona. Lo otro es que Jesús tiene dos naturalezas. Es una sola persona en dos naturalezas. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto es importante porque cuando nosotros decimos que María es la madre de Dios, decimos, o cuando decimos que María es la madre de Jesús, decimos que es la madre de Jesús persona, la persona de Jesús, no un pedazo de Jesús, no una parte de Jesús, no, es la madre de la persona entera de Jesús. Y Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es que este es un concepto muy, muy importante aclararlo. Vamos a ir brevemente a una pausa. No se separen del canal porque vamos a regresar con el tema
de María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, y regresaremos con la explicación de Ronaldo del el concilio que nos ocupa, ¿verdad?, en este momento. Estamos de vuelta con su programa católico, Defiende tu Fe. En la noche de hoy estamos hablando de por qué María es Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Ronaldo hablaba del concilio de Éfeso y explicaba lo de la naturaleza de la persona del Señor Jesús con sus dos naturalezas, la divina y la humana. Continuamos, Ronaldo. Sí, con este punto. haciendo un breve resumen de lo que estábamos hablando, decíamos que en el concilio de Éfeso es donde se definió oficialmente que María es la Madre de Dios. Y que esto, ¿qué implicó esto? Primeramente, que se reconociera que Jesús, primeramente, es una sola persona. Es importante este tema porque hay muchas herejías que dicen que Jesús hay dos personas y otras cosas, pero lo que realmente es que Jesús es una persona que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. La divina desde siempre que ha tenido, y la humana que la adquirió en el momento de la encarnación. Cuando nosotros decimos que María es la madre de Jesús, hablamos de que María es la madre de la persona de Jesús, no de una parte de Jesús, es de la totalidad de la persona. Y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como Jesús es verdadero Dios, por tanto María tiene que ser la madre de Dios. Entonces, esto también nos ayuda a entender por qué esa dignidad singular de María, que está sobre todo, porque esto nos ayuda a entender por qué la Iglesia enseña que María es la Madre de Dios. Una de las cosas muy importantes, y para ver dos puntitos del dogma de la maternidad de María, son dos. Primero, María es verdaderamente madre. ¿Qué quiere decir que María es verdaderamente madre? Que María participó y ayudó en lo que es la formación de esa parte de Jesús corporal. Es decir, que la formación de la naturaleza humana de Jesús fue parte de María. Y lo otro es que María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si ella dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ella es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Por tanto, es Madre de Dios. Entonces, queda claro que el origen divino de Cristo no viene de María. Pero al ser Cristo una persona humana y tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina, por tanto, al ser la madre de la persona de Jesús, es también madre de Dios. Y algo muy importante que también nos explica la Biblia, que también nos resalta la Biblia, y que vamos a leer la cita en donde encontramos este punto. Lucas 1, 26, 28, para aquellos que están anotando. Lucas 1, 26, 28. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces aquí vemos cómo el arcángel Gabriel se dirige a María y cómo la llama la llena de gracia. Algo muy importante que quiero resaltar acá en este texto es que
cómo dice, el Señor está contigo. Cuando se menciona la palabra Señor, se refiere a Dios. Por eso dice, Dios está contigo. Cuando le dice, el Señor está contigo, le dice, Dios está contigo, porque Señor es un título de Dios. Y esto es importante saberlo porque hay otro texto bíblico que también menciona la palabra Señor. Veamos qué nos dice Lucas 1:43. Lucas 1:43. Le dice, ese fue en el momento de la visitación de María a su prima Isabel, en la que Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dice, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Vemos cómo Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María, ¿dónde a mí que venga la madre de mi Señor? De nuevo, la palabra Señor que se refiere a Dios. Es decir, que Isabel le estaba diciendo a María que era la madre de Dios, está proclamando que María es la madre de Dios. Y esto es importante que en ese momento saber que el Espíritu Santo estaba sobre Isabel. Es decir, que el Espíritu Santo estaba hablando por boca de Isabel y el Espíritu Santo no puede tener error. Por tanto, ahí se está diciendo claramente que María es la madre de Dios. Sí. Entonces, queda claro que usted, hermano, no puede tener duda porque los textos bíblicos son muy prístinos en cuanto a definir esto de María, por qué es madre de Dios. Imagínense Isabel. O sea, Isabel ve llegar a su prima María y la llama madre del Señor. ¿Cómo Isabel va a saber que María es madre del Señor? Pues es obvio que Isabel no sabía, ella no sabía tampoco lo que estaba diciendo, era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ella, reconociendo ya a la Virgen María, ¿no? que en su seno portaba también al Señor Jesús, por eso es que ella le saluda de esa manera. En el siglo XVI ocurrió el gran cisma o separación de los hermanos protestantes del seno de la Iglesia Cristiana Católica liderizado por Martín Lutero. Y llama la atención el hecho de que precisamente Martín Lutero, hasta el año de 1845, cuando murió, siempre rezaba el Magnificat, siendo ya separado de la Iglesia Cristiana Católica. De esto me permito leerle muy rápidamente una cita muy breve. Dice Martín Lutero en su explicación del Magnificat, al llamarla Madre de Dios, se compendia todo su honor y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Martín Lutero. Hasta 1845, cuando muere, reconoce que la Virgen María es Madre de Dios. En esa misma línea, Juan Calvino, el líder de la iglesia calvinista, Lutero de la iglesia luterana, llama a la Virgen María. Es indudable que el profeta habla de una auténtica Virgen, dice Juan Calvino, que ha de concebir no según las normas de la naturaleza, sino a través de la actuación de gracia del Espíritu Santo. Ese es el misterio que Pablo magníficamente ensalza. Dios ha aparecido en la carne. También reconoce el hecho de María como Madre de Dios. Y es que precisamente las iglesias protestantes tradicionales, luterana, calvinista, anglicana, no tienen ningún problema. Sí, ellas siguen en ese concepto apegada a la iglesia madre, la iglesia cristiana católica, cuando hablan de que María es Madre de Dios. El problema lo tienen precisamente las sectas protestantes, que por mil razones, desconociendo o cambiando los textos en sus Biblias, pues no quieren reconocer lo que los textos originales de la Biblia
Cristiana Católica, que es la Biblia original, que es la Biblia que la Iglesia Cristiana Católica le dio al mundo, señalan, de acuerdo a lo que escribieron los evangelistas, que María es Madre de Dios. Entonces, muy rápidamente vamos ahora a entrar a puntualizar un poco más esto con el hermano Ronaldo y a también a ver por qué nosotros decimos que María es Madre de todos los hombres, hermano. Sí, algo muy importante para resaltar, y es también que la Iglesia enseña que nosotros somos también hijos de María. No solamente que Jesús es el Hijo de María, sino que nosotros también. ¿Por qué dice esto la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo de Jesús. La Iglesia es el cuerpo de Jesús. Y Jesús es el Hijo de María. Nosotros, al ser también parte del cuerpo de Jesús, somos hermanos en Cristo. Es por eso que nosotros nos llamamos hermanos, porque somos hermanos y pertenecemos a ese cuerpo de Jesús. Y como Jesús es el Hijo de María, por tanto, María también es nuestra madre, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Y es ahí en donde la Iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Por tanto, María es nuestra madre espiritual. Y esto ha hecho de que en 1964 María fuera declarada Madre de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Y esto es precisamente porque todos nosotros compartimos en ese cuerpo místico de Cristo y por tanto también somos hijos de María. También podemos resaltar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de Eva. Se habla de Eva como la madre de todos los vivientes y se compara de que María es la nueva Eva, porque es ella la que va a ser la madre ahora de todos nosotros, la madre espiritual. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hacemos una comparación, y eso es para un tema completo, pero solamente para destacar uno de estos puntos, es que a través de Eva es que vino el pecado. Fue por Eva que vino y entró el pecado que condujo a Adán a caer. Pero vemos la contraparte, María. A través de María vino la salvación. ¿Por qué decimos eso? Porque a través de María es que Jesús se encarnó, nació, vino el Salvador. Entonces vemos que hay una comparación, y hay muchas comparaciones de Eva y María, pero es para que vayan conociendo cómo es que la Iglesia enseña también esto. También podemos hablar de que Abraham, nuestro padre en la fe, que es instrumento de Dios, que fue instrumento de Dios en el Antiguo Testamento, y María como lo es también en el Nuevo Testamento. Igualmente podemos mencionar el texto de Juan 19, 26, 27. ¿Recuerdan el texto en donde Jesús nos entrega a María como madre? Le dice, ahí tienes a tu madre. Se dirige ahí tienes a tu hijo. Entonces, de ese momento, nosotros nos convertimos en los hijos de María. ¿Por qué? Porque Jesús nos da a María como su madre. Y es por eso que la Madre de Dios siempre nos acompaña en las batallas espirituales. Es por eso que la Iglesia siempre pide su intercesión, porque ella es la que nos protege, nos ayuda, nos cuida, nos dice cómo seguir, nos anima, y también con cualquier ataque del maligno, ella siempre está dispuesta a protegernos, a cuidarnos, como madre que es. Es por eso que ella es madre, es auxiliadora, ella siempre está allí para nosotros. En la actualidad, la Iglesia sufre muchos momentos oscuros, pero gracias a esa poderosa intercesión de nuestra Madre, es que la Iglesia ha podido seguir adelante, a pesar de tantas cosas que pasen. Por eso nosotros como cristianos católicos debemos saber de acudir
aquella que es nuestra madre, acudir a María. Por eso que la devoción a María es muy importante, el rezo del rosario y todo aquello que como católicos debemos hacer. Sí, en el presente, casualmente, tenemos el gran problema de la falta de devoción, la falta de fe que vivimos en el mundo actual. O sea, cómo se ha ido perdiendo, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Lo que es la doctrina que el Señor Jesús nos enseñó a través de los evangelios. Y precisamente queremos llamar la atención de los jóvenes para que recuerden que en la Virgen María tienen ellos una madre y una auxiliadora para que puedan pedir su auxilio constante a fin de mantenerse en la senda, en el camino que el Señor Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros. De allí la importancia, porque la Virgen desde un principio, como bien lo ha señalado el hermano Ronaldo, ha estado al lado nuestro en la defensa de cada uno de sus hijos contra el embate del maligno, tal cual como lo podemos encontrar en Apocalipsis. De tal manera que no tengamos ningún reparo en acudir a la Virgen María como madre y auxiliadora nuestra, hermano Ronaldo. ¿Verdad que sí? Así es, y fíjense que ahora que usted menciona el texto de Apocalipsis, es verdad que allí en Apocalipsis vemos cómo surge María, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, Así es. en la que está ahí presente, y cómo ella está coronada, cómo ella es reina, y cómo ella está siempre presente, no solamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está de un extremo al otro sí, extremo de la Santa Biblia, ¿verdad? De Génesis 3:15, Apocalipsis 12, imagínense, sí, toda la Biblia, entonces es pues que está presente a la Virgen María. Por eso que con nosotros como católicos, nosotros saber entender de que si realmente somos católicos, nosotros debemos ser devotos a la Virgen María. Nosotros, y eso lo recalco porque hay muchos, y es verdad como dijo el hermano César, que hay muchos católicos que a veces se ponen tibios, fríos, y piensan que la devoción a María no es importante. No, hermano, eso es muy importante, así que es un mensaje para todos nosotros los católicos de ser más devotos a la Virgen. Sí. Muy bien, hermanos, podemos entonces señalar el hecho de que llegada la plenitud de los tiempos, el Señor Jesús se encarnó en María la Virgen. Se hizo hombre, ¿verdad? Siendo Él de naturaleza humana y de naturaleza divina. Por consiguiente, siendo María la madre del Señor Jesús, es María la madre de Dios. Y siendo nosotros parte del cuerpo de la iglesia, que a su vez es el Señor Jesús la cabeza, siendo ella madre del Señor Jesús, por consiguiente también es madre de la iglesia. Y por eso la Santísima Virgen María es madre de todos nosotros. Bueno, hemos llegado así al final de su programa, hermano Ronaldo. Muy bien, como siempre, muchísimas gracias. Y no nos queda más que recordarles que este mes mariano, los textos, los temas los estamos sacando de su libro, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, que pueden ustedes conseguir en todas las librerías católicas del país. Entonces, hermano Ronaldo, no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.